Buenas noches con todos. Mi nombre es Edgar Martín Ramírez Aizanoa y voy a dictarles en esta oportunidad la clase acerca de las enzimas. Esta es uno de los temas más importantes que vamos a ver en el primer capítulo de bioquímica, puesto que, como verán más adelante en los demás capítulos, carbohidratos, lípidos, etcétera, las enzimas son una parte muy importante. Vamos a ver por qué participan en prácticamente todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo. En casi todas, por no decir todas, puesto que siempre hay excepciones, pero son muy importantes las enzimas, puesto que van a permitir, como su función, vamos a ver, acelerar el proceso de reacciones químicas, de tal manera que se lleven a cabo en menor tiempo del que debería tomar. Si por ejemplo una reacción netamente sola nos tomara 6 horas realizarla, con la enzima ese tiempo se acorta mucho a tal punto de que puede hacerse casi instantáneo. Imaginemos que de 6 horas pasa a tomar 30 minutos para realizarse dicho proceso, ¿no? Es una cantidad de tiempo importante e inconsiderable. Vamos a ver no solo las funciones de las enzimas, sino también las nomenclaturas, cómo se nombran, y vamos a ver algunos ejemplos también. Muy bien, comencemos. Ahora, ¿qué es en sí una enzima? Las enzimas en sí son proteínas. Debemos tener en claro esto. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, puesto sabemos que las proteínas tienen distintas funciones, ¿no es cierto? Función estructural, eh, función netamente enzimática, función protectora, etcétera, ¿no? Estas van a ser unas proteínas que tienen en sí la función, como les mencioné, de acelerar las reacciones químicas en los sistemas biológicos, buscando siempre tratar de llevar al punto de equilibrio, ¿no? En otras palabras, buscar sintetizar tantos reactivos como productos. Ahora, las enzimas en sí son catalizadores. ¿Qué quiere decir? Que es una sustancia, un catalizador es una sustancia, una molécula, que sin consumirse, sin gastarse a sí misma, aumenta notablemente la velocidad de una reacción química. Vamos a ver ahora, más adelante, las características de las enzimas. ¿Qué caracteriza a una enzima? Entre diversas, vamos a ver las más importantes. Primero, que se requiere en mínimas cantidades. Unas pocas cantidades de enzimas es suficiente para acelerar gran cantidad de procesos, ¿ya? La enzima en sí, como vimos al inicio, es un catalizador, quiere decir que no se gasta, no se consume a sí mismo al momento de acelerar una reacción, entonces puede volver a utilizarse para una reacción continua, que la que sigue, etcétera, de tal manera que una pequeña cantidad es suficiente para poder cubrir una gran proporción de reacciones. Tiene una alta especificidad. Como vamos a ver más adelante, hay enzimas que solo son específicas de un sustrato en especial, y hay algunas que actúan sobre sustratos que tienen una estructura similar, pero siempre es bien específica la enzima, o bien a un sustrato o a un tipo de sustrato en especial, o bien a realizar un tipo de reacción en especial. Ya vamos a ver eso más adelante. Ahora, las enzimas también pueden ser regulables. Esto veremos ya en otra clase, cómo mediante otras moléculas o mediante procesos inhibitorios las enzimas pueden controlarse, pueden regularse, ¿no? Tal manera que controlemos qué tanto queremos acelerar una reacción o qué tanto desearíamos tratar de enlentecerlo, ¿no? Enlentecerlo, perdón. Son susceptibles a ser inhibidas, como les mencioné, la inhibición también es uno de los mecanismos por los cuales se puede regular una actividad enzimática. Ya vamos a ver eso en la siguiente clase. Modifican la estructura química del sustrato. En sí, pues para obtener un producto hay que alterar dicho sustrato, que es el reactante, la molécula que se utiliza para formar dicho producto, ¿no? Va a alterar, obviamente, su estructura, ¿no? Química, espacial, etcétera. Y lo más importante, ¿cómo es que aceleran la velocidad de una reacción química? Mediante esto, la disminución de la energía de activación. ¿Qué nos referimos con eso? Veremos aquí. Primero, antes de ver lo que es la energía de activación, hay unos términos que hay que conocer, que son importantes. Primero, el término de apoenzima. ¿A qué nos referimos nosotros una apoenzima?
Una apoenzima es básicamente una enzima inactivada. Simplemente es la proteína con estructura terciaria esté inactiva. ¿Sí? Esa es la apoenzima. La holoenzima es la enzima activada. ¿Y cuando decimos que es una holoenzima? Una holoenzima va a ser la unión de una apoenzima y de su cofactor. ¿Y a qué nos referimos con un cofactor? El cofactor en sí va a ser una molécula que no es proteica, que no todas las enzimas las requieren, pero están presentes en muchas de estas y van a ayudar a que se active la enzima, a facilitar su funcionamiento. Ahora bien, los cofactores en sí los llamamos como cofactor siempre y cuando hablemos de una molécula no orgánica, sean iones metálicos, por ejemplo, como hierro. Pero en el caso de que hablemos de moléculas orgánicas, hablamos de una coenzima, ¿sí? Que generalmente están unidos a grupos de vitaminas. Entonces, cofactor y coenzima son técnicamente lo mismo. La diferencia es que le decimos cofactor a las moléculas no orgánicas, como los iones metálicos, y la coenzima se le dice a las moléculas orgánicas, generalmente asociadas a vitaminas. Y por último, el grupo prostético es el cofactor o la coenzima cuando ya está unida a la apoenzima. ¿Me dejo entender? Cuando el cofactor o la coenzima ya están unidas a la apoenzima formando la holoenzima, en ese momento a ese cofactor y a esa coenzima se le conoce como grupo prostético. Entonces vamos a tener los términos de apoenzima, enzima inactiva, holoenzima, la suma de la apoenzima y el cofactor, una molécula no orgánica, la coenzima, una molécula orgánica, ambas que ayudan a la actividad de la enzima, y el grupo prostético es dicho cofactor o coenzima una vez unido a la apoenzima. ¿Sí? Términos que quiero que recuerden. Son importantes conocerlos, puesto que vamos a ver más adelante que trataremos de nombrarlo correspondientemente, ¿no? Cada estructura. Ahora, en sí, ¿qué era la energía de activación? Es la energía mínima que se necesita antes de poder iniciar un determinado proceso. En otras palabras, es la energía que nosotros requerimos para llevar un producto de A, un sustrato A un producto B. Como vemos en esta imagen, antes de iniciar la reacción se requiere en sí una gran cantidad de energía para poder realizar la conversión del sustrato a los productos, como ven aquí. Pero en una reacción en la cual está catalizada, quiere decir en la que está participando una enzima, vemos que esta energía de activación disminuye, por lo tanto toma menos tiempo y menos esfuerzo transformar dichos sustratos en productos. Este es en sí el principio de la actividad catalizadora de las enzimas, disminuir la energía de activación de tal manera que se disminuya el tiempo de la reacción. En un ejemplo un poco más didáctico, que lo van a ver en muchas partes del internet, este modelo, ¿cómo imaginemos? Que la bolita es el sustrato, la parte de arriba, y la parte de abajo, al final, cuando la bolita llegue, va a ser el producto. Y en medio tenemos este muro. Ese muro hay que treparlo para poder llegar al producto. Esa energía que la pelota necesitaría para poder trepar el muro y deslizarse hasta abajo sería la energía de activación. ¿Y cómo funciona la enzima? Vemos ahí al obrero, ¿no? Que sería la enzima. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer el obrero en sí es taladrar, romper ese muro de tal manera que facilita, disminuye la energía de activación, puede llegarla a eliminar por completo de tal manera que el substrato puede llegar a ser un producto de manera más sencilla, más rápida. Como ven, la enzima disminuye o elimina dicha energía de activación y la reacción llega a transcurrir inclusive espontáneamente, mucho más rápido. ¿Sí? Un ejemplo un poco más didáctico para entender cómo funciona esto de la energía de activación. Ahora, hay dos características importantes de la catálisis enzimática. Uno, como ya les mencionamos al inicio, como ya les mencioné al inicio, la enzima no se modifica como resultado de la misma, o sea, de su misma actividad catalítica, y la enzima no modifica la constante de equilibrio de la reacción, solo incrementa dicha velocidad. ¿Mediante qué? Mediante la disminución de la energía de activación. Estos no sufren cambios. La enzima permanece completamente estática mientras realiza su actividad. Como vemos aquí, por ejemplo, la enzima captando los dos sustratos, formando el complejo de enzima-sustratos. La enzima permanece intacta y una vez que se termina la actividad, la reacción química, son liberados los productos, pero la enzima, como vemos,
siempre mantiene esa estructura, no es alterada ni sufre cambios. Vemos aquí de la misma forma, ¿no? Como los sustratos llegan a la enzima, pero en ningún momento la enzima pierde su forma, pierde su conformación, siempre permanece de la misma forma, de la misma manera. ¿Sí? Lo único que cambian son los sustratos y que se vuelven los productos. Ahora, recuerdan que hablamos de la especificidad. Las enzimas de por sí tienen una alta especificidad, que bien puede ser una especificidad absoluta, como por ejemplo la glucoquinasa. La glucoquinasa es una enzima que se presenta básicamente a nivel del hígado, pero esta enzima solo actúa a nivel de la molécula de glucosa, no actúa sobre ninguna otra, solo sobre la glucosa. Mientras que la especificidad relativa, como por ejemplo el de la exoquinasa, es una enzima que en sí se encuentra tanto en hígado como en músculo, pero esta actúa bien sobre glucosa, sobre manosa o sobre fructosa, que son moléculas, son estereoisómeros, que ya verán más adelante en carbohidratos. Son moléculas similares en cuanto a estructura química, pero espacialmente se distribuyen de manera distinta. Ahora, como vemos aquí, también puede haber la especificidad de tipo de reacción. Por ejemplo, tenemos los sustratos similares, pero las enzimas varían. Cada enzima realiza su propia actividad, de tal manera que el producto va a ser distinto. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato con la enzima fosfoglucoisomerasa se vuelve la fructosa 6-fosfato. En cambio, si usamos la enzima deshidrogenasa, formamos 6-fosfogluconolactona. Mientras que usando la fosfoglucomutasa volvemos glucosa 1-fosfato. Como ven, hay especificidad tanto para el sustrato como para el tipo de reacción. Entonces vamos a ver que dicha especificidad por el sustrato residirá en una parte de la enzima que se conoce como centro de fijación del sustrato, mientras que la especificidad por el tipo de reacción que se cataliza reside en una parte de la enzima que se conoce como el centro activo. Ahora, bien pueden estar separados o bien el centro de fijación del sustrato puede estar incluido dentro del centro activo. Muy bien. Acuerdan esas dos características. Las enzimas son altamente específicas, pero bien pueden ser específicas a un sustrato o bien pueden ser específicas a un tipo de reacción. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la catálisis enzimática, para el proceso de aceleramiento de la velocidad de reacción? Primero, la enzima va a reconocer el sustrato. Es lo primero que se tiene que dar. En segunda, se debe formar el complejo enzima-sustrato. Muy bien, que es simplemente la unión de la enzima con los sustratos una vez que se han reconocido. Luego de esto va a haber la presencia de un complejo intermedio de transición. Muy bien, es algo netamente momentáneo, ¿no? Es la formación de una molécula, o sea, el sustrato lo volvemos una molécula en especial, una molécula de transición, pero que son efímeras. Su tiempo de vida es corto, puesto que el proceso de la reacción está siendo acelerado por la enzima. Por lo tanto, una vez se da este complejo intermedio de transición, se forma rápidamente el complejo enzima-producto. Es lo mismo que el enzima-sustrato, simplemente que ya el sustrato ha sido transformado en los productos. Es una unión covalente en ambos casos. Y finalmente se disocia este complejo enzima-producto, liberando el producto al ambiente y la enzima manteniendo su forma y su estructura normal, de tal manera que vuelva a ser utilizada para otro proceso. ¿Sí? Número 1 es el reconocimiento del sustrato por parte de la enzima. Segundo es la formación del complejo enzima-sustrato. Tercero es la presencia de un complejo intermedio de transición. Cuarto es la formación del complejo enzima-producto. Y quinto es la disociación del complejo enzima-producto. En todo momento la enzima permanece igual, no hay alteración en esta. En cuanto a la nomenclatura, la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular estableció en sí un sistema que va a catalogar a las enzimas en 6 grupos distintos. En sí habían varias formas de nombrar a las enzimas, bien por su actividad, bien por el sustrato en el que actúan, entre otras, pero actualmente se utiliza más que nada esta clasificación que las definen en 6 clases principales según su actividad catalítica. Y estas van a ser las presentes.
las oxirreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Vamos a ver en sí uno por uno con sus respectivos ejemplos. En cuanto a las oxirreductasas, su nombre lo dice. Desde química ya deben haber visto las reacciones oxirreducción o redox, ¿no es cierto? Pues básicamente las oxirreductasas van a ser las enzimas que participan en una reacción redox. ¿Cuándo llamamos nosotros a una reacción redox? Cuando hay transferencia de electrones, ¿no es cierto? Que una molécula se oxide mientras que una molécula se reduce. Muy bien. ¿Y cuando decimos que una molécula está reducida? Cuando contiene dichos electrones, principalmente en forma de hidrógeno. Y la molécula oxidada va a ser la molécula que no tiene esos electrones, por lo tanto carece de esas moléculas de hidrógeno. Simplemente es el intercambio de estos entre dos compuestos. Un ejemplo, la succinato deshidrogenasa. Otro, la citocromo-C oxidasa. Ambos los vamos a ver en el proceso de metabolismo de los carbohidratos más adelante, ¿no? Simplemente como un pequeño ejemplo, vamos a ver aquí a la molécula de succinato deshidrogenasa, la cual transforma el ácido succínico o succinato en ácido fumárico o fumarato. Ambos son compuestos que forman parte del ciclo de Krebs, y lo verán ver en carbohidratos, en el cual vamos a ver que hay una molécula oxidada, que en este caso es el FAD. El FAD reducido es la molécula oxidada, el FAD oxidado. Y tenemos aquí a la molécula de ácido succínico que se encuentra reducida. Disculpa. De tal manera que simplemente hay un intercambio de electrones y se forma el ácido fumárico que está oxidado y el FAD reducido, ¿no? Esto es simplemente la reacción redox, ¿no? Como siempre hemos visto. Otro tipo de enzimas son en sí las transferasas, cuyo nombre lo indica también. Van a transferir grupos funcionales de un donante, de una molécula donante a una molécula aceptora. Y pueden transferir varios grupos, entre ellos carbonos, grupos ácidos, glucósidos, fosfatos, grupos aldehídicos o cetónicos, inclusive grupos que contienen azufre. ¿Sí? Grupos funcionales. Un ejemplo, la fructoquinasa, una enzima que mediante el ATP y la fructosa va a formar la fructosa 1-fosfato más la molécula de ADP, básicamente transfiriendo un grupo fosfato. De la misma forma con la gliceroquinasa, con la 3-bifosfoglicérico más una molécula de ADP, transformarla en AC3-bifosfoglicérico más una molécula de ATP, ¿no? También una transferencia de grupos. En esta imagen también se aprecia, ¿no?, cómo se transfiere la flecha rosada del cubo blanco al cubo morado, es dicho grupo funcional. O también cómo la glucosa mediante la glucoquinasa se forma la glucosa 6-fosfato por la transferencia del grupo fosfato, liberando el ADP. Básicamente es eso, pues, una transferencia, ¿no? Nada complicado. Tenemos después las hidrolasas, que su nombre lo dice también, van a catalizar reacciones de hidrólisis. ¿A qué nos referimos con esto? La ruptura de enlaces mediante la integración de una molécula de agua, ¿no?, liberando dos compuestos. Actualmente actúan sobre los enlaces de tipo éster, enlaces glucosídicos, enlaces peptídicos y enlaces carbono-nitrógeno, ¿sí? Básicamente es eso, la separación, la ruptura de un enlace mediante el uso de una molécula de agua. Lo vemos también en estos ejemplos, ¿no? Una hidrolasa como parte un enlace peptídico liberando dos aminoácidos. Y por un ejemplo más in vivo, en algunas bacterias, por ejemplo, contienen una enzima llamada ureasa, como por ejemplo las enterobacterias de tipo Proteus. Se lo van a ver en microbiología. Estas bacterias se caracterizan, ¿por qué?, por presentar la enzima ureasa. ¿Y qué hace la ureasa? Transforma la urea más una molécula de agua en dos compuestos, rompe el enlace de urea formando amoníaco y formando dióxido de carbono. El amoníaco en sí es una molécula básica, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Escherichia coli no, el Helicobacter pylori, una bacteria muy conocida por todos, que actualmente se le culpa por las gastritis y las úlceras gástricas. ¿Cómo es que esta bacteria logra vivir en el estómago? Mediante este principio. Transforma urea de la sangre en
amoníaco y dióxido de carbono, de tal manera que el amoníaco forma como un tampón básico, evitando que el ácido mate a la bacteria, ¿sí? Generalmente es uno de los mecanismos pues, de muchas bacterias para poder vivir en ambiente ácido del cuerpo. Vamos a tener después las liasas. ¿Qué son las liasas? Son las enzimas que se van a encargar de añadir o eliminar elementos tipo agua, amoníaco y dióxido de carbono, de tal manera que pueden romper o pueden formar enlaces. Van a participar en este ejemplo las descarboxilasas, deshidratasas, etc. Por ejemplo, una molécula de fumarato mediante la enzima de fumarasa y una agregación de una molécula de agua va a romper este doble enlace formando otros enlaces para un OH y una molécula de hidrógeno, formando el malato. ¿Sí? Ambas moléculas también parte del ciclo de Krebs. Tenemos también, por ejemplo, la piruvato descarboxilasa, que separa al acetaldehído y un grupo de dióxido de carbono. O también se le puede conocer como adición a los dobles enlaces, en el cual este doble enlace va a ganar un grupo, ¿no? Ese es el efecto de las liasas. Tenemos también el efecto de las isomerasas, su función básicamente es la interconversión entre isómeros. ¿Cuáles isómeros? Por ejemplo, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, la fosfoglucosa isomerasa transforma entre estos dos isómeros, ¿no? Básicamente es un cambio de posición espacial. Igual la triosa fosfato isomerasa entre dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Simplemente un cambio de conformación, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Y por último, las ligasas, como su nombre lo dice, su función va a ser de ligar, de formar enlaces. Pero, ¿cómo? Principalmente van a participar en la biosíntesis de moléculas, pero generalmente esa formación de enlaces va a estar a expensas de un enlace fosfato de alta energía de una molécula de ATP. Por ejemplo, la formación de un piruvato a un oxalacetato mediante la enzima piruvato carboxilasa va a requerir una molécula de carbono y el uso de un grupo fosfato de alta energía de una molécula de ATP, de tal manera que va a formar esta molécula, el oxalacetato, también formando parte del ciclo de Krebs. Ya también eso lo verán más adelante sin problema. Entonces, si he entendido hasta ese momento, las ligasas son básicamente formadoras de enlaces, pero que requieren el aporte de una molécula de ATP, ¿no? Y participan básicamente en la biosíntesis en muchos procesos biosintéticos en general.